Hola, sean bienvenidos a una cápsula más de Gente Univa. Mi nombre es Karime Castillo y esto es Normas Básicas del Proceso Contable. Para ello nos acompaña el maestro Alfredo Reyes Torres, máster en fiscal. En todas las instituciones o empresas, ya sean del sector público o privado, necesita llevarse un registro de todos los movimientos que se realizan mediante un proceso contable. Por ello, podemos decir que un proceso contable es... El proceso contable, más que nada, es el ordenamiento de todos los documentos que se van a contabilizar. Voy primero a ordenar todo lo que se va a contabilizar y después paso a la codificación o la aplicación contable. Ese es el proceso contable. Una vez que yo ya tenga todo eso, aplico a las cuentas que corresponden de acuerdo al comprobante y nos va a dar un resultado la contabilidad, que ese es el fin y al cabo, que es todo el proceso que se lleva para efectos de la contabilidad. La acción de las organizaciones profesionales, la doctrina e incluso la jurisprudencia ha contribuido a la formación de normas que los contadores utilizan para la realización de operación. Sin embargo, ¿qué son las normas contables? Las normas son todas aquellas normas de contabilidad que son las normas de información financiera, que nos basamos, que es una guía para contabilizar todas las operaciones de un ente económico. Llámale en una empresa privada, llámale en una empresa pública. Pero son las reglas que me dicen cómo contabilizar las operaciones en un ente económico. No hay deudor sin acreedor, o viceversa. A uno o más cuentas acreedoras le corresponden siempre uno o más cuentas deudoras por el mismo importe. Son algunos principios establecidos en el año de 1494 por el padre de la contabilidad, al cual conocemos como... El actor, pues tenemos, más bien yo diría, el que fundó o el que inició la contabilidad, que se llama, el fundador de la contabilidad, se llama Fray Lucas Pacioli, que ese fue el que inició con la famosa partida doble, ¿verdad? Quiere decir que a todo aumento de activo corresponde una disminución en el propio activo, y él nos decía que era una balanza, ¿verdad? Es una balanza, aumenta acá, pero disminuye acá, y estamos balanceados. Si compro mercancías, aumenta mi activo, pero también aumenta mi deuda. Entonces, quiere decir que es una balanza, ¿no? Y ese es el actor, que es el señor Fray Lucas Pacioli, que es el inventor de la contabilidad. ¿Cuáles son los dos componentes de las cuentas? Los dos componentes prácticamente pues es el debe, que es del lado izquierdo, y el haber del lado derecho, ¿verdad? Una cuenta, dependiendo la naturaleza de la cuenta, pues es de lo que me va a indicar el nombre de la cuenta, ¿verdad? Vamos a suponer, si yo estoy hablando de una cuenta de activo, quiere decir que es todo lo que tengo de activo en esa cuenta. Voy a poner un ejemplo para que quede un poquito claro. La cuenta de bancos tiene una serie de movimientos que está en el debe, muchos depósitos que recibimos de los clientes. Pero también en el lado del haber tenemos muchos pagos. El pago que hago de los sueldos, de los sueldos de los trabajadores, el pago que hago a los proveedores, el pago que hago a los impuestos. Tiene un montón de pagos. Entonces, la sumatoria de eso se le llama movimientos. Saco los movimientos de la cuenta y el saldo de esa cuenta, como es una cuenta de activo, su saldo debe ser deudor. Quiere decir que lo del lado derecho debe ser mayor que del lado izquierdo, deudor. Cuando se manejan las cuentas, ¿cómo se clasifican cada una de ellas? Se clasifican las cuentas. En aquel tiempo se clasificaba, pues más que nada, pues no en la cuenta, más bien en el estado de posición financiera. Yo pienso que es el estado de posición financiera, que viene una clasificación del activo, el activo y pasivo y capital, ¿verdad? El activo se clasifica en circulante, que antes se llamaba circulante, fijo y diferido. Hoy en día en las normas se llaman monetarios y no monetarios, tan. Fíjate el cambio que ha habido.
Y en el pasivo, antes se llamaba pasivo circulante, fijo y diferido. Y también ahora se llama pasivo igual que, igual que el activo. Y en el capital tenemos las aportaciones y las cuentas de resultados, ¿verdad? Y por supuesto las cuentas complementarias del activo, las cuentas complementarias de capital, que son las reservas. La reserva legal, que es una cuenta complementaria de capital. Entonces, más bien sería la clasificación: activos monetarios y no monetarios, lo mismo del pasivo. Pero muy curioso, fíjate que hoy en día, eso es lo que me dicen las normas. Pero hoy en día, los bancos, cuando solicitan un crédito, una empresa solicita un crédito a un banco, el banco me dice: hazme luego los estados financieros como los hacías antes, porque a ellos se les facilita más. ¿Y por qué se les facilita más? Para sacar las proporciones financieras, para sacar las razones financieras. Por ejemplo, voy a sacar el capital de trabajo. ¿Cómo determino el capital de trabajo? El activo circulante menos el pasivo circulante. La diferencia me da capital de trabajo. Si el pasivo es mayor que el activo circulante, entonces estoy ahí trabajando con capital ajeno. Y entonces dice: hazme mejor como antes, porque se me facilita más. Porque ellos sacan las razones financieras, pues quieren que se les haga su trabajo ya, ¿no? ¿Sí? Y así, la prueba del ácido, ¿verdad? Lo que me salga, vamos a suponer, la prueba del ácido, que es lo que decía una de las razones financieras. El activo circulante menos inventarios entre pasivo circulante. Quiere decir que lo que me daba, el cociente que me daba, quiere decir que por cada peso que yo debo, ese yo tenía en forma para pagar en forma inmediata, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo dentro del activo circulante, tengo 1,000,000 de pesos. Y tengo de inventarios 200,000 pesos. Le resto los 200,000 y son 800,000 pesos activo circulante, ¿sí? Activo menos inventarios son 800,000. Vamos a llamarle del pasivo circulante, tengo 900,000. Entonces digo, 800 entre 900 me da a 0.9, por decir un ejemplo. Quiere decir que por cada peso que debo, tengo 90 centavos para pagar, entonces la empresa no es rentable. O sea, se les facilita más a los banqueros eso, ¿me entiendes? Por eso nos dice: hazme lo mejor como anteriormente se hacían. Yo te lo hago como tú quieras. Tú eres el que me vas a prestar, pues te lo hago. Dentro de la clasificación de cuentas encontramos el balance general. ¿Cómo se clasifica el balance general? Ese es en el activo, circulante, fijo y diferido. Pasivo, circulante, fijo y diferido. Y capital, capital contable. Aportaciones de los socios, que es capital social, y la utilidad, y viene la reserva legal, las reservas de acá, ¿sí? Entonces, hoy en día se llaman en el activo, en el estado de posición financiero, en el activo se llaman activos monetarios y no monetarios. Esas son las normas, las nuevas normas. Lo mismo acá, en el pasivo, igual. Pero como te digo, no sé, dependiendo a quién le vamos a presentar la información, pues se las hacemos como lo quieran ellos, ¿no? Pues nos debemos al servicio de ellos y nosotros pues estamos a sus órdenes de ellos, ¿no? Ahora escucharemos unas palabras que nos dijo el maestro Alfredo. Pues más que nada, invito a todos los que salen de las preparatorias, a todos, para que pues se vengan a estudiar y se preparen, porque ahorita realmente el que triunfa es el que se prepara, y el que no, pues se va a quedar, y es muy triste que habemos muchos talentos, pero que no podemos, que hagan un esfuerzo y que se preparen. Esto ha sido todo en la cápsula del día de hoy. Mi nombre es Karime Castillo y te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales como Gente Univa y formar parte de esta comunidad de profesionales. Hasta la próxima.